Durante 126.000 años, nuestro planeta estuvo inmerso en la última glaciación. Enormes extensiones de terreno se encontraban bajo inmensas capas de hielo. Contenían tanta agua que los mares se hallaban 100 metros por debajo del nivel actual. La temperatura de los extremos norte y sur bajó significativamente. Grandes herbívoros migraron a los trópicos, seguidos por feroces depredadores, de tal manera que el territorio que ahora ocupa México se convirtió en un paraíso para miles de especies. Dramáticas historias de sobrevivencia tuvieron lugar aquí. Gracias a la tecnología, a los exploradores y científicos, como en una ventana del tiempo, ese mundo sorprendente se revela por primera vez justo en su mejor momento. En la Edad de Hielo. Se conoce como Pleistoceno al último gran periodo geológico caracterizado por extensas glaciaciones a nivel mundial. Comenzó hace 2.6 millones de años y terminó hace apenas 10.000 años, cuando la temperatura general del planeta comenzó a aumentar. A este periodo se le conoce como la Edad de Hielo. La cuenca de México al final de la Edad de Hielo era como un oasis, un refugio que a pesar de los grandes cambios climáticos a escala global, permaneció resguardada por una muralla de altas montañas que la rodeaban casi en su totalidad. En su interior se encontraba un sistema de lagos que daba vida a un hábitat con clima templado, donde se alojaron mamuts, camélidos y felinos, entre otras especies. Una cacería como la que acabamos de ver posiblemente tuvo lugar hace más de 10.000 años, en lo que ahora es la Ciudad de México. Aquella cuenca paradisíaca, habitada por magníficos colosos, se ha convertido en una de las más grandes urbes del planeta, hogar de más de 20 millones de personas. Desde un punto de vista geográfico, estrictamente hablando, iba a ser muy parecido a como lo tenemos hoy. O sea, realmente ya las sierras que bordean a la cuenca de México, la Sierra Blanca, la Sierra de las Cruces, el Chichinautzin que está en el sur, y en el norte toda esta sierra donde está el Chiquihuite y eso, ya se habían formado. Y una cosa muy interesante es
que el producto del volcanismo de todas estas sierras, porque todas son volcanes, había dejado una extensa capa, un suelo de origen volcánico en todo lo que es la cuenca de México. Entonces, si nos podemos imaginar hacia el norte sobre todo, pues que hay un frío muy grande, que las especies estén teniendo trabajo para encontrar su alimento y para protegerse de este frío. Y en cambio aquí, aunque está a una altura considerable, está de alguna manera protegida por estas sierras. Y probablemente estemos hablando de una temperatura promedio, unos 5 o 6 grados más baja que la que tenemos ahora en promedio, lo cual realmente no es desagradable. Sigiloso como cualquier felino, el Dientes de Sable, uno de los cazadores más poderosos que han pisado la faz de la tierra, habitó en México. Su nombre científico, Smilodon fatalis, más corpulento y pesado que un león africano, pesaba entre 160 y 280 kilogramos, el promedio del actual tigre siberiano. Las patas delanteras del Dientes de Sable eran muy diferentes a las de los grandes felinos de la actualidad, incluso que cualquier especie viva hoy en día, ya que eran proporcionalmente más grandes y robustas. Su característica principal, la que le dio su nombre, eran 2 enormes colmillos que sobresalían de su hocico como dagas. Sin duda, una de las especies más icónicas de la Edad de Hielo. El haber visto este animal en el pasado debió ser algo impresionante, el tener esos miembros anteriores tan poderosos y sobre todo los caninos, verlo mover, desplazarse en los pastizales y sobre todo viendo cazar quizás un caballo, quizás un camello que existieron en ese momento, debió ser una visión enorme de un gran depredador, uno de los mayores depredadores que existieron en el Pleistoceno. Los Dientes de Sable eran cazadores poderosos, capaces de derribar a un mamut joven. Sin embargo, debieron recurrir más a menudo a presas no tan grandes para lograr sobrevivir, como los caballos americanos. Algo que mucha gente desconoce es que los caballos, al igual que los camellos, se originan en el continente americano, sobre todo en Norteamérica hace unos 20 millones de años. Bueno, esto que tenemos aquí es uno de los fósiles emblemáticos del Museo de Geología. En realidad, yo diría que es uno de los más importantes. Y es tan importante porque, de alguna manera, la gente se sorprende cuando sabe que es un caballo prehistórico, no prehispánico, sino prehistórico. El caballo habitó el Valle de México hace más de 10.000 años y aunque era una de las principales presas de los diversos depredadores, logró evolucionar y repoblar el mundo. La evolución del caballo en México aparece en los primeros registros fósiles como un tímido animal de alrededor de 20 centímetros de altura y con dedos en las patas, que probablemente se alimentaba de ramas o pastos, escondido en la abundante vegetación tropical que había en el continente. Millones de años más adelante, su altura aumentó a 60 centímetros, pero aún poseía dedos en sus patas. Con el paso de las eras y los cambios climáticos, los caballos evolucionaron y abandonaron las selvas para vivir en grandes pastizales, donde ser más alto importaba, pues se podía avistar depredadores y nuevas pasturas en el horizonte. Los dedos de sus patas se fueron replegando hasta que finalmente los caballos terminaron caminando de puntillas.
lo que les confirió mayor velocidad y seguridad en la carrera. Cuando nosotros apreciamos las patas de los caballos, las extremidades de los caballos, es muy fácil verlas por el lado frontal y decir que los caballos caminan de puntitas y sobre un solo dedo. Y una cosa que muy pocas veces, digamos, reflexionamos, es que los caballos no tienen un solo dedo, sino tienen 3. Lo que pasa es que el dedo de la parte central, el tercer dedo, es un dedo muy grande que es en donde termina la pezuña. Y los otros dedos que tiene son dedos, se llaman vestigiales. Y vestigial quiere decir que es un órgano o una parte del cuerpo que ya no la usamos y que antes en la evolución lo tuvimos. Cuando los primeros seres humanos llegaron a lo que serían tierras mexicanas, existían al menos 3 especies de caballos. El caballo mexicano, o Equus mexicanus, es una de ellas. Medía más de 1,5 metros al hombro y podía llegar a pesar hasta 400 kilogramos, similar a la talla de un caballo adulto actual. Vivieron en numerosos grupos como hacen sus parientes hoy en día y ocuparon una gran cantidad de ecosistemas como bosques, praderas, zonas lacustres y desiertos. En América, el hombre no domesticó al caballo y esa situación probablemente tuvo que ver con su extinción. Realmente no lo sabemos a ciencia cierta, pero el hecho es que para el hombre de América, el hombre del Pleistoceno, el caballo representaba su cena y su comida y no representaba una bestia que pudo haberle servido para desarrollar otro tipo de trabajos. Es probable que el caballo mexicano fuera presa frecuente del dientes de sable. Sobre la técnica de caza de ese formidable depredador, existen dudas sobre cómo utilizaba sus enormes colmillos. Pues aunque eran muy grandes, algunos investigadores han encontrado que podían ser frágiles en caso de encontrar hueso en el ataque, lo que podría exponerlos a una fractura y dejarlos vulnerables de por vida. Sin embargo, la gran mayoría de los cráneos que se han encontrado poseen ambos colmillos en buen estado. A diferencia de los actuales grandes felinos y aún de los pleistocénicos, como el león pleistocénico, jaguar, el puma, que tienen unos caninos muy fuertes de corte circular u ovalado. En el caso de los dientes de sable, el corte es muy alargado, muy delgado, realmente ese canino, lo que significa que era una pieza frágil a comparación de los otros felinos. Eso ha llevado a cuestionar si el dientes de sable en realidad mordía como el león, tratando de causar una herida fuerte en cualquier parte del cuerpo, o más bien sometía de otra manera. Porque si lo hacía como el león, era posible que el animal, al estarse luchando por liberarse de esa gran mordida, hubiera quebrado esos caninos. No es que hayan sido débiles o hayan sido frágiles los colmillos, sino que el uso debe ser un poco diferente en el sentido de que más que usarlos para desgarrar, digamos, la pieza o para detener completamente la pieza, muy probablemente lo usaban para cercenar o para cortar algunas de las partes vitales de sus presas y así dejar que se desangraran o que disminuyeran su velocidad, porque eran animales, comparados con los leones, bastante más pesados y sobre todo bastante más fuertes de la parte superior de su cuerpo. La clave del éxito de caza del dientes de sable no radicaba en sus poderosos caninos alargados y afilados como dagas. Era su estrategia, tamaño y fuerza. Ahora, definitivamente dentro de la estrategia del tigre de dientes de sable, mucho debe haber tomado preponderancia el acecho. Y de pronto, con una carrera relativamente corta y con la gran fuerza y el peso que tienen, si les caen encima prácticamente en cualquier parte donde encontraran a un caballo, a un animal de ese tamaño, de ese volumen, era muy fácil derribarlo. Y una vez derribándolo, ya sea que las estaran
la cuchillada mortal o que le profirieran una cortada lo suficientemente fuerte como para que ya el animal en poco tiempo se desmayara o se debilitara y lo pudieran atacar y comerse. La estructura del dientes de sable revela que el poder estaba en sus patas delanteras, armadas con filosas garras. Aunque gracias al estudio de los huesos de los grandes depredadores de la Edad de Hielo, se revela que los tigres dientes de sable están más emparentados con los gatos domésticos que con los leones y tigres de la actualidad. El dientes de sable era de tamaño mayor y tenía unos miembros anteriores muy poderosos, lo que le permitían tanto de la posición de estar agazapado en espera de la presa, saltar muy rápidamente, como con la fuerza de esos mismos miembros poder someter al animal sin necesidad en ese momento de morder al animal, sino ya hasta que lo tenía en tierra le clavaba los grandes colmillos en la garganta. Un aspecto interesante en los dientes de sable es que podían abrir el hocico más de los 90, 100 grados, en un ángulo de más de 100 grados, lo que permitía poder atacar animales, se ha mencionado incluso a pequeños mamuts. ¿Sí? Sus colmillos podrían llegar a medir 17 centímetros y entraban a la garganta de la presa para después cerrarse, deshabilitando y dejando fuera de combate a colosos de la Edad de Hielo como los caballos mexicanos. El dientes de sable no siempre fue un cazador solitario. Se han encontrado restos de grupos familiares, así como huesos de individuos con graves enfermedades o fracturas regeneradas con las que vivieron mucho tiempo. Esto no hubiera sido posible si estuvieran solos. Gracias a su sigilo como cazador, paciencia y un cuerpo moldeado por la evolución, el dientes de sable era el depredador perfecto de la Edad de Hielo. En el caso del caballo mexicano, el doctor Arroyo y su equipo han descubierto de qué tipo de plantas se alimentaban gracias a muestras extraídas del esmalte de los dientes, que muchas veces se encuentra en excelente estado de conservación. Se consideraba que eran animales pacedores, es decir, que solamente se comían pasto. Sin embargo, eso, dado la convivencia de 3 especies, al menos en esta Edad de Hielo, se decidió buscar métodos más precisos y se pudo localizar que hay un tipo de análisis a partir de componentes de los dientes que permiten hacer inferencias de qué tipo de plantas se alimentaban. Y esto se ve reflejado en los distintos componentes de los dientes, en los llamados isótopos. Entonces, dependiendo del tipo de isótopos que encuentra uno, de los porcentajes, puede conocer uno si eran animales pacedores, o sea, que se alimentaban de pastos, a animales ramoneadores que se alimentaban de ramas, de hojas de árboles, o animales que pudieron tener una dieta mixta. En el caso de los caballos de México hemos encontrado que no todos eran pacedores, alguna de las especies era más enfocada a comer pastos, mientras que había las otras 2 especies comían más bien una dieta mixta entre pastos y hojas de hierbas pequeñas. El hallazgo de una variedad en la alimentación revela varias cosas de su vida en el pasado. Por ejemplo, que algunas de las especies de caballo entraban en competencia directa con otros grandes herbívoros como los mamuts. En esta Edad de Hielo hubo diversos mega herbívoros con los que podían haber esta competencia. Por ejemplo, a nivel de los animales más pacedores, o sea, que comían más pasto, estaban los bisontes, por ejemplo. En el término de las otras 2 especies que eran más de dieta mixta, había, por ejemplo, camellos, había
llamas, y había, por supuesto, los grandes mamuts, que es un grupo que tenía una dieta muy, muy amplia, desde los pasedores estrictos hasta los de dieta mixta, ¿sí? Entonces, estos caballos bien pudieron haber estado en competencia con los mamuts. Debido al descenso del nivel de los océanos y la última glaciación a través del estrecho de Bering, se creó un puente entre el norte de América y el continente asiático. Los caballos, nómadas en constante búsqueda de pastos, aprovecharon este paso para recorrer el mundo. Por el norte, llegaron a Asia, donde se establecieron con éxito. Siguieron su paso hasta Europa y también formaron nuevas especies, como las cebras, al llegar a África. Hace más de 10.000 años, al final de la Edad de Hielo o Pleistoceno, México era un lugar diferente, habitado por animales sorprendentes como el dientes de sable y el caballo. Incluso habitaron más variedades de felinos que en cualquier país de África en la actualidad. Durante algún tiempo coexistieron por lo menos 3 especies de caballos y 10 especies de felinos salvajes, cuyo alimento iba desde insectos y ratones hasta camélidos, caballos y mamuts. Pero el mundo en el que vivieron juntos todos ellos estaba a punto de desaparecer. Desafortunadamente, sí es en el momento que las condiciones climáticas cambian en el continente, donde esos grandes herbívoros comienzan a declinar porque ya no hay suficiente alimento, y a su vez los grandes carnívoros, por ejemplo el tigre dientes de sable o el oso de cara corta, que era otro animal de gran talla, comienzan a desaparecer, y ya para fines de esa edad de hielo, toda esta gran fauna que debió ser imponente en el paisaje desapareció. Su aventura terminó y el continente americano no escuchó más relinchos. Tuvieron que pasar más de 9.000 años para que el caballo tuviera una larga convivencia con el ser humano. Este lo trajo de vuelta a su lugar de origen, una especie diferente, aunque portadora del linaje prehistórico, el caballo actual. Los dientes de sable sobrevivieron por 2,5 millones de años, pero al escasear sus presas debido al cambio climático, enfermedades y la cacería humana, su población comenzó a declinar en un vórtice irremediable hacia la extinción. Hoy, gracias a la tecnología, a los exploradores y científicos, es posible reconstruir y revivir un mundo perdido poblado de extraordinarias criaturas.